Bienvenidos oyentes de Radio Sefarat, una semana más con Elena Romero. Muy buenas, Elena. Hola, buenas tardes. Vamos a concluir con este primer bloque de historia de los sefardíes. Vamos a retomar por donde nos quedamos, si te parece. Sí, por supuesto. Perfecto. Pues nos gustaría saber en qué momento España descubre a los sefardíes. Sí, esta es una historia curiosa. España descubre los sefardíes a finales del siglo XIX. Y es por entonces cuando se van forjando los tópicos amplificados en los albores del siglo XX por las campañas emprendidas por el senador Ángel Pulido. El senador Ángel Pulido lo que pretendía era hacer una especie de llamada a los sefardíes para incitarlos a la emigración a España. Es evidente, y he publicado algunos artículos sobre el tema, cómo reciben los sefardíes mayoritariamente rechazándolo. Había algunos que no, pero mayoritariamente rechazando de repente acordarse de España, de sus glorias o desglorias pasadas. Los tópicos más difundidos en esa época son, por ejemplo, que los sefardíes hablan la lengua de los reyes católicos. Pues mire usted, una lengua que está viva no está anquilosada, y una lengua que está viva evoluciona a lo largo de los siglos. Entonces, pues vale, la base es el español medieval, pero esa lengua no es la de los reyes católicos. Que la literatura sefardí es exclusivamente de contenido de transmisión oral. Error que han contribuido a difundir muy eminentes romanceristas, y no me quiero en estos momentos evidentemente meter con mi admirado, querido y respetadísimo que llegué a conocer con vida, don Ramón Menéndez Pidal. Pero cuando se encontraron con esas maravillas de romances que conservaban los sefardíes, no se les ocurrió pensar que esos libritos que estaban por allí, por sus casas, eran libros en judío-español, y pensaron que solamente era la transmisión oral, el romancero, el cancionero, etc. Que otro tópico que sigue aflorando por todas partes es que los sefardíes han mantenido la lengua, el judío-español, por amor a la madre patria. Pues no, señor, esa es una rimbombante frase cargada de imperialismo que ignora que mantener la lengua de uno, la propia lengua de uno, es lo más elemental. Que el judío español fue para los sefardíes tan seña de identidad como su religión, que se mantuvo de una forma absolutamente natural, y que justamente cuando hubo necesidad de hacer un esfuerzo para mantenerla, entonces es cuando se dejó entrar al francés, y se fue olvidando esa lengua tan amada, según los sefardíes, que habían utilizado durante 5 siglos. Bueno, pues después de haber desmontado estos tópicos, Elena, pregunta obligada: ¿cuál es la situación actual de los sefardíes? Pues si me hablas de los sefardíes como personas, pues bien, y les deseo lo mejor allí donde estén. Si me estás hablando de la cultura sefardí, esto es otra cuestión. La cultura sefardí, como la hemos conocido durante siglos, está en plena agonía, o quizás sería, para decirla de una forma macabra pero chistosa al tiempo, está mal enterrada. Las causas han sido la emigración, porque evidentemente en una generación los emigrantes han pasado a hablar las lenguas de los países donde iban. En Europa el francés, el italiano, el español; en América el inglés, en América del Norte, y tan fácil es pasar del judío español al español en Sudamérica, que evidentemente eso tardó todavía menos de una generación. Los que emigraron a Israel estuvieron sometidos evidentemente a lo que ha sido en los primeros años del Estado la presión lingüística para constituir un pueblo que hablara una sola lengua. Es decir, que el hebreo se impuso por encima de las hablas no solamente del judío español, sino del judío árabe, etcétera, etcétera. El desarraigo cultural de esos jóvenes en la emigración total en relación con sus países de lo que fue su hábitat durante siglos. Encontrar en estos momentos sefardófonos activos por debajo de los 50 años es casi tarea imposible. Y poco a poco, pues claro, como todos nos vamos extinguiendo, y se van llevando con ellos aquellas perlas de lengua que habían hablado con total normalidad en sus habitáculos tradicionales.
En estos momentos, sefardíes en lugares de origen que no se hayan movido, pues podemos mencionar quizá la comunidad de Estambul. Pero aún así, dentro de esta comunidad, lo que se hace es enseñar el judío español como se enseña también en Israel. Ya no es lengua materna, sino que es una lengua adquirida porque ya no se ha conservado ni en las casas, transmitida de padres a hijos y de abuelos a nietos. Y en estos momentos la literatura de autor prácticamente es inexistente, salvo quizá en la poesía, y lo que sucede es que se publica todo lo que se escribe, con la desconsideración total hacia los lectores, en el sentido de que a veces uno lee obras literarias en judío español actualmente que sonrojarían a niños de primaria en nuestro país. Esta es la situación. Por tanto, lo que sí tenemos que hacer los estudiosos es seguir sacando a luz, para que se integre en el mundo de los hispanistas todos estos tesoros del judío español, que en el fondo es el español contemplado en su gran universalidad. Muy bien, Elena. Antes de poner fin a este bloque de historia, me gustaría hacerte una pregunta que está de máxima actualidad. Permítame que te pregunte tu opinión acerca de la posible ley que concedería al gobierno español, a los descendientes de los judíos españoles, la nacionalidad española. Se ha hablado mucho, ha generado cierta polémica y me gustaría conocer tu opinión. Como opinión, comprenderás que a mí que se conceda la nacionalidad española a los sefardíes, pues me parece francamente bien. Lo que sí me preocupa es cómo se va a organizar el sistema de averiguación de quien vaya a pedir la nacionalidad, si efectivamente es sefardí o si se lo está inventando. Y puedo afirmar que, como el ser humano es como es, casos, a ver los haylos, como las meigas. Durante años, Jacob Hassan, mi marido, estuvo actuando como asesor del Ministerio de Justicia, y él para sefardíes que pedían entonces la nacionalidad española, y él, a través de entrevistas personales, redactaba después informes, y en alguna ocasión me contaba cómo alguno había pretendido dar gato por liebre. Pero es que esto es lo que quien quiere moverse y salir de un país y necesita una nacionalidad determinada, hará lo posible por conseguirla. Entonces hay que esperar y ver cómo se va a regular, a reglamentar este tipo de actuaciones, qué tipo de documentación se va a pedir, etcétera, etcétera. Hay que verlas venir un poco, porque de momento no sabemos nada más que la disposición del gobierno. Muy bien, Elena. Bueno, pues hasta aquí este bloque de la historia de los sefardíes, y hasta aquí nuestro programa de hoy. En el próximo programa nos adentraremos en la literatura sefardí, así que no pueden perdérselo. Gracias nuevamente por tu presencia, Elena, y nos vemos la semana próxima. Nos vemos la semana próxima.